Esta persona me ha comentado y dice que quiere volver a Dios. ¿Qué pasa si él se ha alejado de Dios? Para volver a Dios, primeramente debemos saber si nos hemos acercado a Dios. ¿Alguna vez te has acercado a Él? Es ahí donde entra el mensaje del Evangelio. Cuando tú reconoces el sacrificio que Jesús hizo por ti. ¿Cuál sacrificio? Pues dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros, siendo tan culpables y tan merecedores de dicha muerte, Dios, en su gran amor y gran misericordia, decidió amarnos, porque no merecemos su amor, pero Él en su soberanía lo decidió. Y dice la palabra que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios mismo se despojó de su trono, tomando la posición de Hijo como un ser humano. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Pues como la paga del pecado es la muerte, un inocente vino a entregar su vida por un montón de culpables. Así que si un inocente muere como un sacrificio por culpables que sí merecen esa muerte, es ahí donde entra la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor no merecido, pues Dios decidió salvarte a ti y brindarte oportunidad de poder llegar a la vida eterna por medio de Jesucristo, aquel que se sacrificó por ti. Un inocente se sacrificó por un montón de culpables, dándonos el perdón de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo Jesús. Esa fue la voluntad de Dios para con la humanidad. Merecíamos la muerte y Él nos ofreció vida eterna. Así que saber que estamos cerca de Dios, que nos acercamos a Él, todo comienza con el mensaje del Evangelio. Una vez comprendido ese sacrificio que hizo Jesús por ti, te arrepientes de tus pecados, por cuanto ahora conoces la verdad y reconoces tu posición, que eres un pecador, que siendo creación de Dios, te has rebelado ante Él, tomando tus propias decisiones, desechando la voluntad de Dios. Pero Dios te da la oportunidad de pasar de ser una creación rebelde a ser un hijo obediente. Te arrepientes de tus pecados, aceptando el sacrificio de Jesucristo, la obra que hizo Dios por ti. Te bautizas en el nombre de Jesucristo, aceptándolo como tu Salvador. Y ahí es donde empiezas a hacer la voluntad de Dios, caminando en santidad. Y dice la palabra que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahí sabemos que nos acercamos a Dios. Y siendo así el caso, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia. Es por eso que todos los pecados valen igual. Eso lo puedes encontrar en el libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Pues dice que el que comete uno o dos pecados, no hay mayor ni menor pecado, porque el que incumple una norma de la ley es tan culpable como el que incumple todas las normas de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia. No se trata de que hay pecados más grandes que otros. Se trata de que el simple hecho de pecar es desobedecer a Dios. Es por eso que todos los pecados valen igual, porque todos llevan a una misma raíz, a la desobediencia. Así que ya sabiendo que el pecado nos aleja de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es de ocasión de pecar, arráncatelo. Es mejor llegar al cielo tuerto que llegar al infierno con los dos ojos. Si ves un obstáculo en tu vida, cosas, hábitos, circunstancias que te alejan de Dios, es mejor evitar ello. Y tengan cuidado, porque una cosa es huir de tus problemas y otra cosa es evitarlos. No hay que huir, hay que afrontarlos en Cristo Jesús para vencerlos. Pero si ves que estás en una ocasión en donde se puede formar un problema, o ya hay un problema, es mejor solucionar ese problema, evitar problemas. Y habrán ocasiones en donde tú no puedas estar en paz con los demás, a pesar de que tú eres lo mejor de ti. Pues dice la palabra de Dios, estar en paz con los demás en cuanto sea posible, porque no se puede agradar a los demás. Pero tú no lo hagas por agradar a los demás. Debes agradar a Dios. Pero eso no quiere decir que no consideres la paz. Entonces, debes considerar la paz con tu prójimo. Pero en cuanto fuere posible por tu parte, siempre es mejor evitar los problemas. Busca tener una integridad sana y correcta. Así que ya sabiendo qué nos acerca a Dios y qué nos aleja de Dios, dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si se te presentan tentaciones, sométete a Dios, a la voluntad de Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero cuidado, porque no todo es culpa del diablo. Tú también tienes consuficiencias en tu carne.
Este cuerpo tiene una naturaleza propensa a pecar. Por lo tanto, hay cosas que ya vienen de ti, dentro de tu interior. Por cuanto tenemos naturaleza propensa a pecar, tú también debes controlar los deseos de tu carne, esas cosas que no edifican y solo buscan alejarte de Dios. Así que considera estas cosas, porque solo así podrás volver a Dios, evitando lo que te es de tropiezo, sometiéndote a la voluntad de Dios. Ora en todo momento, habla con Dios, cuéntale tus situaciones. Tú no luchas solo, Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. Estudia las Escrituras. Ten cuidado con las doctrinas erradas que predican hoy en día al mundo. Doctrinas de prosperidad. Doctrinas donde te enseñan a orar a otros seres o a otras personas que no son a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que solo hay un mediador para Dios con los hombres, y es Jesucristo. No oramos a nadie más. Es Dios y el ser humano. Congrégate en un lugar donde se predique la sana doctrina. Y si tú aún no conoces a Dios, todo comienza aquí. Ten la humildad de buscarlo verdaderamente, porque dice su palabra: búsquenme y me hallarán, si me buscan de todo corazón. Dios no rechaza un corazón humillado, un corazón humilde, en verdad con anhelo de querer conocerle. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce la obra de Jesús, quien nos abrió puertas para entrar a la vida eterna. Y bautízate en el nombre de Jesucristo. Empieza a caminar en la voluntad de Dios, porque ella te guiará a la vida eterna. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Solo en ella hay gozo, solo en ella hay una paz que no es como la que provee el mundo. Solo en ella está la felicidad que muchos anhelan. Este mundo y sus placeres son vanidad, son pasajeros, pero lo que Dios te propone es un gozo eterno, una vida eterna con Dios. Honra a Dios y sigue su voluntad. Dios te bendiga.